El sonido oculto es un thriller de Adam Rapp que ha fascinado en Broadway y que ha estrenado en España Juan Carlos Rubio. Y entonces dime, Hugo Barroso, ¿qué puedo hacer por ti? Solo he venido a decirle que me gusta mucho su clase. Vaya, qué gusto escuchar eso. La veo pasear por la ciudad y Tengo es millones de evidente que está amigos. más sola que la una. Retiro lo dicho, no más preguntas. Cuando le pido que me exponga las Dostoyevsky no razones... creó a Raskolnikov para suscitar nuestras simpatías. ¿Y entonces lo por creó qué para crees? fascinarnos moralmente. Te encanta interrumpirme. Es una mala costumbre. Y tanto. ¿Quiere que me disculpe? Hasta que se te seque la boca. Estamos Verde como escuchando el mar. el tráiler. Tony Acosta es Julia Martín Romero, una profesora de escritura creativa en la Universidad de Salamanca, tiene 50 años. Omar Ayuso es Hugo Barroso, uno de sus estudiantes, dos personas muy solitarias y refugiadas en la literatura. Omar, bienvenido a La Hora Extra. Bienvenido, muchas gracias por traerme. Gracias por darme la bienvenida también a mí. Me voy a quitar esto porque es más duro escucharse de lo que yo pensaba. ¿Ves? Te lo hemos advertido, te lo hemos advertido. 2023 es tu año de debut teatral, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo está siendo? Pues está siendo una experiencia bastante energizante. O sea, me está renovando, me está posicionando, me está dando por primera vez una autoestima interpretativa que yo no tenía para nada. Se podría decir que me lo estoy empezando a creer un poco que valgo para esto. Y esto se está trasladando a muchos aspectos, ya no solo de la vida profesional, sino de la vida personal. Estoy más seguro de mí mismo. O sea que bastante guay lo del teatro. Claro, yo te iba a preguntar qué aporta el teatro a un actor joven que lo ha petado, que tiene un montón de seguidores, que ha hecho cine, que ha hecho tele, que tiene un nombre en la industria. ¿Qué aporta ahora subirse al teatro? Pero acabas de contestar, pero bueno, desarróllalo más. No, pues aporta una razón. Y una muy bonita razón de ser. Al final, bueno, bien es sabido que el teatro no es el trabajo mejor pagado de nuestra profesión, pero desde luego es el que mejor te paga a nivel emocional, a nivel intelectual. Es bastante raro de explicar, pero el compromiso que adquieres con tu profesión, con la compañía, con el texto, con el personaje, es de entrega absoluta, a nivel disciplina, a nivel de salud, a nivel de cuerpo, a nivel de todo. Entonces... muy heavy lo del teatro. Es Tony la que te pasó a ti el texto, ¿no? Sí. Y también al director. ¿Os conocíais? ¿Y por qué dijiste que sí, que te llamó la atención de este texto? Pues Tony y yo nos conocíamos porque tenemos el mismo representante, entonces nos conocíamos de las fiestas de Navidad y estas cosas. Ese momento me fascina, el momento somos amigos por el mismo representante. Exacto. Que hay muchos grupos en el cine español y en el teatro de esta hombre, cosa, claro. ¿eh? Y Tony y yo teníamos yo tenía la coña con Tony de que Tony durante los primeros 3-4 años que yo empecé en esto, Tony cada vez que me veía se me presentaba. Era, hola, soy Tony. Entonces yo cada vez que llego a la oficina de mi repre, en el teléfono yo digo, hola, soy Tony. Entonces ya la coña. Y sí, Tony me mandó el texto en enero de 2022. Muy gracioso porque además me escribió un mensaje por Instagram y me dijo, te va a llegar un texto, por favor, míralo con buenos ojos, sé que estarás trabajando muchísimo y en proyectos de la hostia internacionales, pero por favor léelo. Y le dije, Tony, estoy en paro, no tengo trabajo ni vistas de tenerlo. Que es esta cosa tan engañosa en nuestra profesión, que parece que estás siempre haciendo grandes cosas y no. Claro. Y es que en cuanto lo leí dije que sí porque me enamoré del texto. O sea, pocas veces te toca currar en proyectos en los que te gusta tanto de lo que estás hablando. Y habéis estrenado en Canarias, además con mucho éxito, de donde es Tony. Ahora llegáis al Pavón de Madrid, de donde eres tú. Entradas agotadas, además, para muchas funciones. ¿Cuál es la clave de este éxito? ¿Es el cartel? ¿Es Tony Acosta y Omar Ayuso el de élite? ¿O qué atrae a tanto público? Pues no lo sé muy bien. A mí el cartel no me gusta mucho, pero creo que no hay una fórmula. Creo que es verdad que hay algo bastante atractivo en la pareja, en Tony y lo que supone Tony, de dónde viene Tony, en mí lo que supongo y el debut teatral. Tony es una maestra del teatro. O sea, yo me quedo embobado viendo la función tras función. Entonces creo que en esa pareja hay algo atractivo y creo que el componente thriller, que es un componente poco habitual dentro del género del teatro, también creo que a mí como espectador me llamaría la atención el ver que de repente es un thriller psicológico.
que suele ser más como del cine por los elementos visuales, ¿no? Y las herramientas que el cine tiene, que el teatro no tiene porque es puro directo. Y Toni, ¿tú habéis conseguido a lo mejor aunar a un público más diferente? ¿Va gente mayor y gente joven a veros? Pues yo creo que sí, y es bastante sorprendente porque como estamos teniendo la suerte de hacer gira antes de la temporada en Madrid, la gira al final es en sitios muy rurales de España, Navalmoral de la Mata, Montilla, y es alucinante cuando acaba la función y ves el público al patio butacas aplaudiendo, ver a tanta gente joven, tantas chicas jóvenes, chicos de 14, 15 años, y que están encantados. Además son los primeros que se ponen en pie, es un público muy agradecido. Y es guay. El otro día lo decía ayer en los fotogramas, Blanca Portillo, que el teatro también mola, que dejen TikTok, ¿no? Pues sí, es que el teatro mola mucho. No, claro, y una vez entran, ya es la siguiente de... Bueno, ¿y ahora qué obra veo? ¿Cuál es la siguiente? O sea, que yo me he enganchado a raíz de hacer teatro. Yo antes veía teatro, pero no veía tanto como el que estoy viendo ahora. Y a mí me está pasando que se está convirtiendo como en la discoteca. Ir al teatro para mí, cuando me levanto por la mañana y sé que tengo entradas para el teatro ese día, estoy hasta nervioso. Esta cosa como de niño, de ir al parque de atracciones, de a ver qué voy a ver hoy, cómo me van a sorprender los actores, qué ganas tengo de ver a Israel Elejalde, a ver cómo lo hace hoy y tal. Hostia, es que es fascinante. Eso como espectador y como actor, Julia se hace unas preguntas al principio de la obra, si el público será amable, será piadoso, si se distraerán, si escucharán con atención. ¿Cómo te enfrentas tú por primera vez a un público en la sombra, ahí a oscuras, en silencio? ¿Estás pendiente de cómo va a responder en cada función? Pues es muy curioso porque hay como un paralelismo con la realidad, y es que Toni sale al principio y tiene un monólogo como de 5 minutos en el que está Toni sola. Entonces ese es mi momento atrás para mi meditación, para ya me lo está calentando ella, ahora salgo yo, y yo salgo de repente y aparezco con una luz. O sea, es como un poco lo que pasa. Yo pensaba que me iba a dar mucho miedo escénico, porque en cámara yo he tenido muchos bloqueos y mucho pasarlo mal en épocas anteriores de mi vida, y al revés. Salgo al escenario y todos los nervios se me convierten en una predisposición, en unas ganas de hacerlo bien acojonantes. Lo noto mucho cuando viene gente que me importa, por ejemplo, viene mi madre o viene un amigo tal, para arriba, para arriba, para arriba. Y el público está ahí, es inevitable olvidarlo, porque además el público tose mucho. La gente tiene que toser, ¿no? Eso es así, pero yo... Hostia... En la pandemia no tosía nadie. Claro, han vuelto a toser. Claro, era como... Era la marca escarlata, ¿no? Pero... Joder... Qué horror. Pero bueno, que tosa la gente. Que no me cancelen por decir que la gente no tose, por favor. No, que no cancelen a nadie. Y los dos personajes conversan mucho de literatura. De hecho, tu personaje le pide consejo para escribir su primera novela al de Toni. Hablando así de literatura, ¿cuál es tu dios literario? ¿Cuál es tu libro? O no lo sé. Pues me encantaría mentirte y decirte como que soy una persona que lee mucho, que está muy puesta, pero la verdad... es que el cine y el teatro copan como toda mi atención cultural. Leo menos de lo que me gustaría, pero por ejemplo libros que me han gustado mucho hace poco que he leído Mi año de descanso y relajación, que es una puta maravilla, a ver cuándo alguien hace la película. Bueno, no diré nada, pero había unos derechos, ¿Pero en España? No, desgraciadamente no ha podido ser. No, me voy a callar que me cancelan a mí. Sí, cuidado. No, amigos en común nos pueden cancelar. Bueno, vamos a seguir. Me he puesto nerviosa. Oye, a propósito de la cancelación, como se mencionan muchos clásicos de la literatura y ahora se revisan muchos clásicos y se reescriben algunos clásicos, ¿qué opinión tienes tú ahí con la reescritura de textos, lo políticamente correcto, la autocensura hoy en la creación? La autocensura es una mierda. O sea, yo creo que estamos viviendo un momento muy loco con esto. No quiero parecer el típico cascarrabias, otra generación que se caga en los nuevos. Tamames, no. Sí, no, claro. Y como estas declaraciones que han salido hace poco de un señor diciendo que esto es como la dictadura y que ya no se puede decir nada, que es mentira. Me parece que con ese tipo de cosas además estamos blanqueando argumentos de la derecha un poco feos. Pero es verdad que se vive un momento convulso en lo que se puede y lo que no se puede decir. Y yo creo que al final, como todo, está en la medida aristotélica de decir las cosas con respeto, pero que sin que perdamos lo ácido, el humor, el reírnos de nosotros mismos, que nos viene muy bien y que es una forma además de normalizar. Es que basta ya, o sea, es como esta cosa, en una entrevista que veníamos antes decían, ¿no? ¿Cómo es ser referente gay? Digo, ¿por qué yo tengo que ser referente gay? ¿Hay un referente heterosexual? No, pues esto es lo mismo. O sea, normalicemos desde
desde el relax, no sé, es que creo que a veces nos lo ponemos muy difícil a nosotros mismos. Bueno, pero... y estamos como siempre peleando entre el pueblo, mientras los de arriba comen palomitas. Mientras haya minorías, esas minorías todavía necesitan, y están oprimidas, necesitan referentes también. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Pero creo que a veces, no sé, creo que ponemos incluso a veces difícil a esos referentes el ser referentes. Porque a mí, por ejemplo, hay veces que me gustaría... ¿A mí? ¿Referente? No. No, pero a mí hay veces que me gustaría ser mucho más claro hablando y que me gustaría poder expresarme de una manera más libre y expresar sobre todo mis dudas, tío. Es que ya no podemos expresar las dudas. Es que yo me estoy deconstruyendo y en ese proceso de construcción tengo un mogollón de dudas y me equivoco mogollón. Y hoy digo una cosa que al día siguiente digo, ¿cómo he podido decir eso? Pero si no se me permite dudar, ir probando y ir entendiendo... Esto tengo que leerlo, no vaya a ser que que nos vayan a echar. Que le den por culo a El País y a la puta Babelia. En la obra se burla un poco, ¿no?, de las críticas del Cultural del ABC o del diario del Grupo Pero no Prisa. de la hora extra, cosa que nos ha gustado. Eso sí, no, ni del cine. ¿A vosotros os afectan las críticas? ¿Estáis pendiente de las críticas? ¿Pasáis ya de las críticas? ¿Los críticos han perdido ese poder de influencia? No, afecta y afecta mucho, ¿eh? Afecta mucho. Te diría que incluso... el papel del crítico quizá ya no afecta tanto como el papel del Twitter. El Twitter es lo peor. Yo tengo una manía, y eso que me desinstalo cada 2x3 la aplicación para no tenerla, pero tengo la cosa esta que muchos compañeros de profesión tenemos de buscar nuestro nombre todos los días. Porque vives con miedo, ¿a qué se puede decir? Entonces, y te afecta, claro que te afecta. O sea, me encantaría como hacer la postura de no me afecta, paso de todo, pero afecta mogollón, inconscientemente además. Estar expuesto al juicio ajeno todo el rato es una cosa bastante... te mueve mucho. Claro, y de eso habla la obra, ¿no? Que la obra dice que hoy en día ser un novelista o se es un genio en Twitter o no le queda más remedio que suicidarse. Es una de las frases del texto. O sea, que al final también afecta no solo a tu concepción personal, sino a lo que es ser un novelista, a lo que es ser un actor, a lo que es ser un creador, al fin y al cabo, ¿no? Y muchas veces es la condena de muchos... ¿no? Sin dar nombres, pero hay mucha gente que promociona sus trabajos y promocionándolos se cava su propia tumba precisamente por querer ser un genio en Twitter o decir la cosa más elocuente y más punky. Hay que tener cuidado. Has mencionado Instagram, así se comunicó Tony contigo. Has mencionado TikTok. ¿Qué relación tienes tú con las redes sociales? Pues muy mala y muy insana, como la de casi todo el mundo y tratándola mucho en terapia. No tengo TikTok, gracias a Dios no me enganchaba a eso, pero yo tengo un vicio de Instagram, pierdo mucho tiempo además. O sea, es que sobre todo ya no es cómo te relaciones, cómo hables, ¿no? Es el tiempo que pierdes de dedicarlo a otras cosas. Mi terapeuta me lo dice, ¿no estás escribiendo? ¿A que no? Digo, no. Porque estoy todo el puto día viendo cuerpos bonitos, caras estupendas y chorradas que en el fondo no me interesan y que lo único que me hacen es estar comparándome todo el rato, entrando como en una cosa como de consumo de una felicidad y de un consumo de cuerpos ficticio, vendiéndome yo a mí mismo así también, hipersexualizándome en las redes. Es que es un temazo esto de las La redes. verdad, eso es un temazo muy serio. Otra de las frases, Twitter se inventó para gente a la que le aterra la soledad. Es esta una obra sobre la soledad y dos personas solas. Y si no es en Twitter o no es en la lectura, ¿dónde encuentras tú el refugio o tu soledad? Yo he de decirte que encuentro bastante el refugio, aunque suene un poco cliché, en una sala de cine. Encuentro bastante el refugio en un teatro. Encuentro bastante refugio en mi grupo de terapia. Yo hago terapia de grupo y es un lugar en el que me siento muy, muy protegido y muy sano. Encuentro refugio en la familia, encuentro refugio en los buenos vínculos. Me imagino que un poco como cada uno. Y estoy trabajando mucho para encontrar refugio en mí mismo, en mi propia habitación. Pero esto es más complejo. Hay una cosa, ahora que dices lo de la terapia de grupo, que es importante en una nueva generación de actores, actrices, también de creadores. Lo veíamos en la temporada de premios, ¿no? Me voy al cine, pero bueno, tiene que ver con el teatro porque todos os movéis en un ámbito o en otro. Sois gente que habláis de salud mental, que decís, bueno, esta profesión hay a veces que en momentos muy jodidos, pero también habláis de crear buenos ambientes en los rodajes. Lo decía Carla Simón, lo decía Leonardo Perriera, que han estado en la temporada de premios, de, bueno, ya está bien del director tirano, ya está bien de estas cosas. No sé si esto también lo estáis cambiando los actores y las actrices, o esta nueva generación, o es una cosa que está cambiando en el mundo. Yo creo que sí, y me gusta pensar que sí. Luego es verdad que hay veces que te llevas un poco las manos a la cabeza y tienes que vivirlo en tus propias carnes, ¿no? Porque
porque el abuso de poder no es solamente como la imagen activa de alguien llevando a cabo una acción contra ti, el hecho de que tú no puedas realizarte de una manera plena, segura y tranquila en un espacio, en este caso un rodaje, es abuso de poder, ¿no? El no poder decir las cosas por miedo a la represalia, a que no te llamen más, a que te echen. Entonces, creo que estamos viviendo un buen momento en cuanto a conciencia social, pero creo honestamente que estamos absolutamente igual que lo que se estaba antes. Yo no veo ningún tipo de avance en lo que se refiere a la estructura. Me da igual que me pongas una línea de aviso al acoso si el acosador es la persona que tiene que gestionar eso. O sea, Entonces, creo que es una cosa estructural y aunque hay muy buena intención por parte de todos, creo que se queda en la superficie. Hay pocos avances también, y es estructural el machismo, porque a Julia, que es una mujer soltera, sin hijos, se dice es lesbiana, o solterona, o una bruja, o la loca de los gatos, o otro de los personajes dentro de la ficción, dice las madrileñas son todas unas cerdas y están buenísimas. Este lenguaje sigue siendo... Veo que sabéis muy bien la obra, o sea, la sabéis mejor que yo, ¿eh? Vamos a ver la réplica. Toni y Omar. Oye, pues sería increíble, ¿eh? Igual habéis venido a vernos en Navalmoral de la Mata. Ojalá. Vamos a ir a veros al Pavón. Ese lenguaje sigue formando parte también de las generaciones más jóvenes, ¿no? Hombre, pero vamos. O sea, yo tengo que escuchar de mi hermano de 17 años una serie de barbaridades que yo pensaba que ya nos iban a escuchar, ¿eh? Creo que son unas generaciones que están bastante vinculadas y bastante... tienen una mirada bastante más amplia y bastante más humana sobre todo, pero creo que también son unas generaciones que están muy violentas. Creo que son unas generaciones que están rabiosas, en las que hay una sobreestimulación y un hiperconsumo y que hace que a nivel de... Hablábamos antes de la salud mental, a mí casi es más importante que la salud mental, la enfermedad mental. Estamos en una sociedad muy enferma mental y esto creo que está afectando. Entonces, yo lo que veo en las generaciones de mis hermanos, ya te digo, es... Yo en mi generación, yo era el único maricón del colegio y ahora por clase hay 2 homosexuales, 3 bisexuales, una persona no binaria, una transexual y esto me parece cojonudo. Pero veo mucha rabia. Es la sensación que me da desde fuera, no tengo ni puñetera idea, hace mucho que no piso un colegio. Pero lo veo en mi hermano, lo veo en sus amigos. Series. Colegios de cartón piedra los piso mucho. ¿Y eso cómo se corrige? Lo de tu hermano, ¿en casa, en el colegio, la educación? No tengo ni puta idea. Ya. No tengo ni puta idea. Creo que es un combinado de todo, como siempre. Creo que los padres hacen mucho. No soy padre. Creo que educar a un hijo es una cosa muy difícil, pero sí que hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que para que tu hijo se ponga el casco no tienes que decirle que se ponga el casco, tienes que ponértelo tú. O sea, todo parte de ahí. Y confío mucho en la enseñanza, ¿eh? O sea, confío mucho en los profesores, en la intención de los profesores, porque incluso en mi generación lo he vivido, muy buenas intenciones y un discurso muy, muy sano por parte de la enseñanza pública y de los profesores en todo lo que tiene que ver con aspectos de feminismo, de LGTB, o sea que... Pero bueno, y terapia y educación emocional, si es que al final lo que falta es educación emocional. Y es que es lo peor de todo esto, que con educación emocional se salvan mogollón de cosas que tienen que ver con aspectos económicos, con aspectos laborales, con aspectos sociales. Y con esa terapia con la que tratas de superar, vencer o hacer frente a algunas inseguridades, ¿cómo has trabajado lo que es el lenguaje teatral, la puesta en escena, el proyectar la voz? Bueno, es que hay mucho de esto, ¿eh? Es que hay mucho de esto. A mí al principio Juan Carlos, el director, me metía mucha caña con el tema de la postura. Yo tiendo a tener una postura enchepada, que tiene que ver con esconderte, pasar desapercibido, la timidez. Y claro, tienes que ser más expansivo de repente. Y te vas dando cuenta de cosas que tienes tú a nivel físico incorporadas, que no sabes muy bien de dónde vienen y que vienen de lo emocional. Entonces, yo soy una persona que no me gusta llamar, aunque no lo parezca, no me gusta llamar la atención, no quiero que se me oiga muy alto, tal. Y eso tiene que ver con haber estado dentro del armario muchos años. Es como, es ridículo. Bueno, es real. Pero sí, el lenguaje teatral creo que te ayuda a expandirte y a conectarte con el cuerpo. Y esta es una obra que luego invita a comentarla. Es una obra con un texto que habla de muchas cosas. Hemos mencionado la soledad, el machismo, las relaciones, el juicio de los demás. No sé si también una de las funciones del teatro es luego generar esa comunidad, ese tipo de reflexión en conjunto con los espectadores. Creo que sí. Creo que además la experiencia colectiva lo que tiene es que lo estás viviendo y percibiendo a la vez. Y ves en el de al lado, en el de delante, ves cómo se mueven cosas a veces.
Es una obra que invita a ello porque es una obra en la que no se sabe muy bien si lo que está pasando es real o no. Hay dos líneas narrativas, la de las novelas y la de la realidad. Los personajes de las novelas se llaman igual que los personajes de la realidad, entonces no sabes muy bien qué de todo lo que estás viendo te lo están contando de verdad. Y que habla mucho de imágenes interiores, del sonido oculto. El sonido oculto al final es una pulsión, de vida o muerte, pero una pulsión. Y sí, creo que el teatro y el cine son un buen lugar fuera, claro, dentro no se puede hablar, para conectarnos y para hablar de lo que acabamos de ver. Aunque también he de decirte que cuando he probado la experiencia de ir solo al teatro o al cine, es increíble, ¿eh? Porque uno cuando sale del teatro o del cine automáticamente está pensando ya en desarrollar una opinión para quedar muy inteligente o para... Y al final corrompes tu propia opinión de lo que acabas de ver. Y cuando vas solo, inevitablemente, te vas en tu autobús, en tu metro, andando y tienes una idea propia. Vamos, seguro que invita a la reflexión porque, vamos, sin desvelar el final, uno se queda con varias preguntas efectivamente en la cabeza y hay que comentarlo con quien la haya visto o si la has visto solo, invitar a alguien a que la vea. ¿Cómo es la puesta en escena? Cuéntanos a quien no haya visto nada y cómo funciona el humor dentro del thriller. Pues la puesta en escena que corre a cargo de Kurt y Leticia, que son dos grandes escenógrafos, creo. Sí, muy bien. Es un espacio mental. Al final no corresponde a ningún espacio concreto de la función. Se desarrolla en el aula, es a la vez el despacho, es a la vez la casa, es a la vez el parque nevado, es a la vez el bar. Todo forma parte de lo mismo y lo vamos construyendo entre nosotros durante la función. Y el humor... en la función está un poco como en la vida. Dentro de los momentos más oscuros, más dolorosos, a veces aparece la flor del humor que te hace llevarlo de una mejor manera todo lo que estás pasando. Y aparece un poco ahí y pasa una cosa muy graciosa que además lo detectamos durante la función y es que a la gente le da corte reírse porque lo que se está riendo es muy chungo. Entonces... A mí me gustaría al principio de la función salir a decir reíros, por favor, no pasa nada, porque a nosotros nos da mucho... No eres peor persona por reírte de las desgracias ajenas. De hecho, te leía en una entrevista que dices que te interesan las historias de aquello que no está bien visto. No sé si son los mejores personajes para un actor. Absolutamente, o sea, es que trabajar algo que ni el personaje puede ser capaz de reconocérselo a sí mismo por lo que supondría a nivel de imagen y social es una cosa muy potente, o sea... Le estás dando una capa más al disfraz que ya de por sí un personaje tiene en cualquier espacio. Sí, me interesan esas, la verdad. Lo estigmatizado. Últimamente estoy muy obsesionado con todas las historias que tienen que ver con la adicción, con la adicción entre personas, con la dependencia emocional. Soy un niño maricón, me encantan las historias de madres dependientes emocionales de sus hijos y viceversa, los Xavieres dolanismos y estas cosas. Soy un cliché. Pues Dolan tiene nueva serie muy interesante. Tengo ganas de verla. Sí. Además se ha retirado, ¿no? Después de esto. Sí, claro, ya lo ha hecho todo. Es que es la putada de ganar Cannes con 19 años, que ya lo has hecho todo. Pepa seguro que sabe esta respuesta, yo no. Hace un año estabas en paro. Ahora, ¿qué otros proyectos tienes además de esta obra? Pues estoy terminando de rodar Elite 7. En breve se empieza el rodaje de otra serie de la cual no puedo decir absolutamente nada. Porque a riesgo de morir asesinado. A riesgo de morir muy asesinado, además, por un amigo común. Y luego hay otra serie que empieza en agosto que tampoco puedo decir nada. Pues es que esto es así, pero has hecho los Farad. Plataformas. He hecho los Farad este verano. Sí. Qué guay, con Mariano Barroso. Ha sido una experiencia muy bonita. Además, esto es un poco de ego, pero el personaje lo escribió para mí el guionista, el creador, Alejandro Hernández, que es el guionista de todas las pelis de Amenábar, de todos los proyectos de Mariano Barroso, porque era mi profesor en la universidad. Él me daba guión a mí, en la Carlos III. Qué fuerte. Sí. Tú has estudiado periodismo, Yo estudié comunicación audiovisual con Conchi Cascajosa. Bueno. O sea, has estudiado como nosotros una carrera que no sirve para nada. Sí. Gracias, Omar Ayuso. Bienvenido a La Hora Extra. Sí, podemos despedirnos. Pues no sé si has leído a Millás, pero leer a Juan José Millás es como comerte una fabada de lata en pleno mes de agosto y después ponerte a correr por la orilla del Tormes. Eso digo. Omar Ayuso, gracias por haber estado en La Hora Extra. Gracias a vosotros. Un cotilleo, mi antigua psicóloga es la sobrina de Juan José Millás. Amiga.